Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Buenos días, profe. Bien. Buenos días, profe. Qué bueno, vamos a continuar con lo que hemos estado viendo acerca de lo que es la guía de onda rectangular. Y para ello vamos a ver un ejemplo de cálculo. Así es que les voy a compartir mi pantalla para que empecemos a ver cómo se resuelve este tipo de problemas. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver el enunciado. Entonces vamos a ver con este ejemplo, el cual dice lo siguiente: las dimensiones de una guía de onda son 2.5 centímetros por 1 centímetro. Y se quiere transmitir por ella una señal con una frecuencia de 8.6 GHz. Nos piden calcular los posibles modos de transmisión en el inciso A y en el inciso B las frecuencias de corte para las ondas transversal eléctricas. Entonces les voy a dejar un momentito el enunciado para que lo puedan apuntar y empecemos a ver cómo es la solución de este problema. Listo, profesor. Ok, gracias por notificarme. Entonces vamos a ver cómo se soluciona. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es calcular la longitud de onda a la frecuencia de interés que queremos hacer circular por la línea de transmisión, y son 8.6 GHz. Entonces, la calculamos y tenemos que lambda 0, así le vamos a llamar, porque es a la frecuencia que nos interesa, sería igual a 3 por 10 a la 10, dividido entre 8.6 por 10 a la 9. Utilizamos 3 por 10 a la 10 porque hay que recordar que en este caso las guías de onda están dadas en dimensiones de centímetros. Por consiguiente, la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8, la tenemos que pasar a lo que son centímetros. Entonces nos resulta con un valor de 3.488 centímetros. Bien, entonces una vez calculado lo que es la longitud de onda a la frecuencia que nos interesa, que nos da de 3.488
centímetros. La condición que se debe de cumplir, esta sí la debemos de tener siempre presente para que se pueda propagar la señal dentro de lo que es la guía de onda, es que la longitud de onda de corte, la cual, recordando lo que expliqué en la sesión de ayer, depende de las dimensiones físicas de la estructura rectangular, ¿sí? Esta debe ser mayor a la longitud de onda que no resulta del cálculo a la frecuencia que nos interesa pasar la señal. Entonces, vamos a hacer el cálculo, o vamos a ver cómo es el cálculo para el primer modo de propagación, que va a ser el modo T01. Entonces, para el modo T01, la longitud de onda de corte es igual a 2 sobre la raíz de m sobre a al cuadrado más n sobre b al cuadrado, y esto va a ser igual a 2 por AB dividido entre la raíz de m al cuadrado por b al cuadrado más n cuadrada por a al cuadrado en centímetros. Tenemos las dos fórmulas o las dos ecuaciones, menos y las dos fórmulas, que nos sirven para poder hacer en este caso la determinación de la longitud de onda. Esta segunda, que es la que se desglosó, es más fácil de utilizar, porque pues aquí nos quedarían divisiones entre cero. Entonces es mejor que nos queden de forma multiplicativa. Entonces tenemos que, en este caso, m vale 0 y n vale 1. Entonces, sustituyendo, tenemos que lambda c es igual a 2 por AB, dividido entre la raíz de 0 al cuadrado por b al cuadrado más 1 al cuadrado por a al cuadrado. Pues este término nos da 0, nos quedaría simplemente 2AB dividido sobre la raíz de a cuadrada. Pero la raíz de a cuadrada nos da a, ¿sí? Entonces esta a se elimina con la del numerador y esto resulta como 2b. Y entonces esto nos quedaría 2 por, en este caso, el valor de b, aunque no tenemos una figurita, lo podemos ver aquí, comentando de que a siempre va a ser la longitud más larga y b el segmento más corto de la estructura rectangular. Entonces esto nos daría, pues, 2 por 1 igual a 2 centímetros. 2 por 1 igual a 2 centímetros. ¿Ok? Eso es lo que nos resulta con las dimensiones que nos especifica en este caso el problema. Entonces, comparando lo que nos establece que la longitud de onda de corte debe ser mayor que la longitud de onda a la frecuencia que queremos operar la guía de onda, ¿sí? Esta debe ser mayor, ¿verdad? Vemos que 2 centímetros es menor que 3.488 centímetros. Por lo tanto, el modo TE01 pues no se propaga. Bien, entonces, este modo TE01, por lo que acabamos de ver utilizando la fórmula, para esa frecuencia de 8.6 GHz, determinamos que no se propaga dado que la longitud de onda de corte es inferior a la longitud de onda de la frecuencia de interés que queremos, en este caso, se nos propague en el interior de la guía. Vamos al siguiente modo, que sería el modo T10 o modo T10, utilizando la misma fórmula, ¿sí? Y poniendo los valores correspondientes a los subíndices, tendríamos que lambda c es igual a 2 por AB, dividido entre la raíz de m al cuadrado, que en este caso sería 1, por b al cuadrado, más n al cuadrado, que sería 0 por a al cuadrado. Y esto nos daría igual a 2ab dividido entre la raíz de b al cuadrado. Aquí nos quedaría b y se eliminaría con la b del numerador. Entonces nos resultaría como 2a. En este caso, el valor de a, tomado del dato del problema, pues nos resulta como 2.5. Entonces 2.5 por 2, esto nos da como resultado 5 centímetros.
Entonces 5 centímetros sí es mayor a 3.48 centímetros. Es decir, se cumple que la longitud de onda de corte es mayor a la longitud de onda de la frecuencia que nos interesa en ese caso transmitir. Por lo tanto, en el modo TE10, ¿sí? En el modo TE10 sí podemos encontrar un modo posible de propagación. Bien, vamos a ver el siguiente modo. Para el modo de propagación TE11, lambda c, o la longitud de onda de corte en este caso, sustituyendo los valores de m y n, que ahora van a ser unitarios para cada caso, tenemos que esto nos da 2 por AB entre la raíz de m al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, por b al cuadrado, más 1 al cuadrado por a al cuadrado. ¿Sí? En este caso, bueno, pues nos quedaría 2AB entre b al cuadrado más a cuadrada. Bueno, aquí puse los valores de m y n, sustituyéndolos, y el valor de a, que sería 2.5, y el valor de b, que sería 1. Esto nos resulta como lambda c igual a 5 dividido entre la raíz de 1 más 6.25. Entonces esto nos quedaría con la raíz de 7.25. Entonces si dividimos 5 entre la raíz de 7.25, esto nos resulta con 1.856 centímetros. Entonces, al comparar el resultado que nos acaba de dar, para el modo T11 o T11, debido a que 1.856 centímetros es inferior a 3.488 centímetros, el modo T11 pues no se propagará. Bien, entonces se han hecho 3 cálculos para 3 posibles modos de transmisión, sería 0,1, 1,0 y 1,1, y solamente de esos 3, el TE10 o TE10 es el modo que en este caso se puede propagar. Por consiguiente, en el inciso B lo que nos pide es calcular la frecuencia de corte para este modo. Y entonces la frecuencia de corte nos da la siguiente fórmula, que es la velocidad de la luz dividida entre la longitud de onda de corte. Solamente vale la pena calcularlo para la frecuencia que sí, en este caso, se va a transmitir. Para las demás no. ¿Por qué razón? Pues porque de antemano sabemos que no cumple con la condición y sería estar por demás calculando algo que no nos va a servir. Pero bueno, si alguien quiere hacerlo, pues tiene la libertad de poderlo calcular, pero no es necesario. Entonces, al hacer esta división de 3 por 10 a la 10 dividida entre 5, esto resulta con un valor de 6 GHz. Eso significa que la frecuencia de corte está por debajo de la frecuencia de operación a la que nosotros queremos utilizar esta guía de onda. Por consiguiente, pues se confirma de que se puede hacer. Recordando que cuando tenemos una frecuencia igual a la frecuencia de corte, esa frecuencia no se puede transmitir por medio de este tipo de líneas de transmisión. Y mucho menos si la frecuencia de la señal de interés es por debajo de esos 6 GHz, que en este caso es lo que nos resulta. Entonces, como conclusión, el único modo de propagación es el modo transversal eléctrico 1,0 o TE10, y la frecuencia de corte para este modo es de 6 GHz. ¿Tienen alguna pregunta? Oiga, profe, ¿por qué era 3 por 10 a la 10? Porque está convertido a centímetros. Ok, ya. Recuerden que la onda C la fórmula está dada en términos de centímetros para los valores de A y B. Sí, tiene razón. Sí. Disculpe, gracias. De nada, no, qué bueno que preguntas. Ahora, yo les di otra fórmula para calcular la frecuencia de corte. Déjenme poner la diapositiva a la que me estoy refiriendo. Por favor, calculen ahora la frecuencia de corte utilizando esta fórmula, que sería la raíz de m al cuadrado por b al cuadrado más n al cuadrado por al cuadrado, todo eso dividido entre 2ab por la raíz de mu m por epsilon m. Ahora, hay que tener cuidado porque aquí mu m y epsilon m es del material. Y recuerden que la del material es la permeabilidad magnética relativa por la permeabilidad del aéreo al vacío, y la permitividad dieléctrica relativa por la permitividad dieléctrica del aéreo al vacío
me da lo que es la epsilon m. En este caso, como estamos considerando que fuese aire, entonces me quedaría simplemente el producto de μ0 por epsilon 0. Y estas están dadas, obviamente estas en Henry metro y esta en Farad metro. Por consiguiente, B y A deben de estar dadas en metros. Por favor, calcúlenme el valor de Fc con esos valores. Profe, ¿cuánto valía M y N? Es para el modo TE10, que sería M1 y M0, N0. Ok, ok. Me da de 5.99 por 10 a la 9 Hz o 5.999 GHz. Es decir, casi los 6, ¿verdad? Sí, Entonces prácticamente pues, se puede utilizar cualquiera de las dos fórmulas. ¿Ok? Es una alternativa. Esta fórmula, o muchas veces es más rápido utilizar la otra, porque tienen que hacer menos cálculos, ¿verdad? sí, profe. Entonces, bueno, simplemente era para mostrar que la fórmula que también les había proporcionado, pues es correcta para la determinación de la frecuencia de corte. Porque si no, pues por ahí pueden preguntar, bueno, ¿y por qué no utilicé la fórmula que les proporcioné la sesión pasada, es decir, la sesión de ayer? Bueno, pues aquí vemos que efectivamente, pues, se puede utilizar para los mismos fines. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? ¿No? No, profe, ¿podría poner la diapositiva donde está el resultado? Ok, sí, claro. Permíteme. ¿Esa o la de La que sigue, donde está la conclusión. Ah, ok. Ay, gracias. De nada.
Bien, no sé si pueda ahora ya continuar. Ya, gracias, profesor. Ok, de nada. ¿Cómo se excitan las guías de onda? Bueno, aquí muestro los ejemplos de cómo llevar a cabo lo que son los procesos de excitación para poder incrustar lo que es la onda electromagnética dentro de la guía de onda. Vamos a empezar con la figura que se encuentra en el extremo superior izquierdo, que corresponde al modo de propagación T10 o T10. Aquí tenemos el rectángulo de un trozo de guía de onda de este tipo, y para excitar este modo de que es T10, recordando que es media longitud de onda la que se va a generar, entonces tendremos un cable coaxial, el cual la malla, que es el conductor que utilizamos para el retorno de la corriente, se conecta directamente a la estructura metálica de la guía de onda. Aunque no vamos a tener flujo de corriente, como el caso de la línea bifilar y la línea coaxial, sirve como referencia. Y el conductor central se deja un pin o una salida de este para que pueda, en este caso, generar la onda electromagnética y, consecuentemente, transmitirla por medio de esta estructura. Para el siguiente modo, que está en el extremo superior derecho, el modo T11 o transversal eléctrico 11, lo que se utiliza es ahora una antena de tipo dipolo. A lo mejor algunos de ustedes ya está cursando la asignatura de radiadores, y si no, pues el siguiente semestre la tomarán, ¿sí? O la cursarán. Un dipolo, una estructura de dipolo es de este tipo. Son dos brazos como especie de en L. Aquí es donde se aplica la excitación para que se pueda funcionar la antena. Les enseñarán a calcular las longitudes de estas y las frecuencias de resonancia y bueno, todo lo relacionado con antenas, que yo no quiero comentarles nada, pues es parte de otro curso. Pero la estructura, que es esa forma, la vemos ver que aquí está. Para esto, pues no se utiliza un cable coaxial, sino directamente una antena que está diseñada como eso, o podemos poner un cable con dos conductores interiores y un tercero que sería el forro, para poder generar una antena con una pequeña, en este caso, conexión hacia común. Aunque no es necesaria esa conexión a común, dado que la señal solamente se va a estar generando entre los dos conductores que forman estas series invertidas. Entonces, con ello podemos lograr el modo TE, y obviamente la excitación tiene que ser sobre la pared que tiene la longitud más corta, es decir, la que está etiquetada con la literal B. Luego nos vamos a la figura inferior izquierda, donde vemos el modo de excitación para la propagación en el modo T20 o T20. Se tiene una pequeña sección de tubo, ¿sí? Y luego tenemos otra sección de tubo doblado como si fuese un bastón o una jota. Son tubos o cavidades huecas que se van, en este caso, a excitar a través de un cable coaxial. Nuevamente, ¿sí? Lo que se va a hacer, bueno, en cada uno de los extremos se va a colocar lo que es la malla, ¿sí? Aquí en este punto la malla va a tener una unión, y en el conductor, en el ducto que está en la parte inferior, que es especie de J, ¿sí? O de bastón, bueno, también se conecta lo que es el común de la señal, y el conductor central, en este caso, va a radiar en forma directa a través de este pequeño tubo para lograr tener el medio ciclo de la onda. Como instantáneamente esta onda también va a rebotar en esta cavidad, cuando llegue a este punto va a aparecer de forma invertida, teóricamente con la misma amplitud, y con eso pues tendríamos lo que es la longitud de onda completa. Recordando que este 2 implica el número de medias longitudes de onda, entonces tendríamos media longitud de onda positiva y media longitud de onda negativa. De ahí que nos aparece el modo T20 o T20. Luego, en la figura que está en la parte inferior derecha, que corresponde al modo transversal magnético 1,1, se utiliza, como el caso del T10, un cable coaxial, pero ahora en vez de colocarlo en la sección más larga de la forma geométrica rectangular, lo colocamos en lo que es en la sección más corta. Y nuevamente la malla se conecta a la estructura metálica, y el segmento que vemos aquí corresponde a lo que es el conductor central de la línea coaxial.
Son algunos ejemplos, hay muchos más, ¿sí? Pero bueno, pues esto es por si les queda por ahí una pequeña pues, inquietud acerca de cómo es que se excitaría una guía de onda. Eso es para excitar. ¿Cómo colectaría yo la forma de onda o la onda electromagnética en el otro extremo? Pues con una estructura similar. Por ejemplo, para el caso TE10, pondría algo similar en el otro extremo, solo que en vez de aquí de poner un generador, pues aquí conecto el receptor. Y en cada uno de los casos se hace de manera igual a como se utiliza para el proceso de excitación. ¿Qué más puedo hacer con las guías de onda? Bien, con las guías de onda también puedo generar efectos inductivos y capacitivos. Por ejemplo, en este esquema podemos ver de la parte superior, este contorno naranja que alcanzan a ver, pues es la boca de lo que es la guía de onda. Le faltaría la brida, pero pues esa no es importante, pues dado que no es parte de la operación física de la misma, sino simplemente va a servir para poderse, en este caso, hacer las uniones o las conexiones. Entonces, si lo que hacemos es incorporar unas láminas de metal delgadas aquí, pegadas en las paredes de las longitudes más cortas, que en este caso utilizamos la literal B para denotar las mismas o referirnos a estas, podemos hacerlas más anchas o más estrechas y esto nos va a dar un efecto inductivo. Si ahora esas laminillas, en vez de ponerlas en las secciones más cortas de la guía de onda, lo hacemos en las secciones más largas, el efecto es del tipo capacitivo. De igual manera, podemos, en este caso, hacerlas más largas, es decir, bajarlas aquí y hacer una ventana más estrecha, y de esa forma ir variando el valor de la capacitancia. Pero entonces, si hacemos la conjunción de ambas, de tal manera que nos queda como en la figura inferior, nos quedaría una especie de ventana que también podríamos ir, en este caso, variando el ancho de los marcos de esta. Es decir, la única lugar por donde pues podría concentrar la energía electromagnética es en esta ventana inferior, esta pequeña ventana que se ha generado, la cual va a ser la combinación de los efectos capacitivos inductivos, y sabemos que esto es un circuito resonador, un circuito tanque. Por consiguiente, cuando llegue la onda electromagnética, lo que va a hacer es aquí resonar y entonces tener el efecto deseado que se muestra en la pantalla. Para concluir con esto de lo del tema de guías de ondas rectangulares, entonces aquí podemos ver un esquema que pues, nos ayuda a reforzar un poquito más lo que acabo de explicar. Las partes achuradas, estas que están aquí, corresponden a esas laminitas que se están incorporando, y las partes blancas por donde pasaría la onda electromagnética. Entonces se puede hacer una cavidad con solamente una compuerta que permita el paso sobre esta zona, o la otra es que en vez de utilizar una lámina en la parte inferior y en la parte superior, solamente utilizar en una de las partes, por ejemplo aquí en este caso en la parte inferior, y que la onda electromagnética pase por la parte superior de esta ventana, generando un efecto capacitivo. Para el caso del efecto inductivo vimos que se requerían utilizar láminas que se podrían colocar en las longitudes más cortas de la sección rectangular. Aquí podemos ver que son estas partes que están achuradas, y la parte blanca es por donde, en este caso, pasaría la onda electromagnética. Pero también se puede hacer de forma inversa. Es decir, en el centro de la guía de onda se puede conectar una lámina y que entonces la energía electromagnética pase por los costados, por estas ventanas que quedan aquí, esos huecos. Y el efecto sería del tipo inductivo. Si hacemos la combinación de estas, como mostré hace un momento, podemos generar una ventana en alguna sección de lo que es la longitud de la guía de onda. Y esa ventana, que es exactamente esta, por donde va a tener efecto la onda electromagnética, pues tendríamos un circuito resonador o un circuito tanque, es decir, un par de reactancias, una reactancia inductiva y una reactancia capacitiva, que se van a encargar de estar, en este caso, haciendo que la energía pase de un efecto a otro, como en un circuito LC. ¿Tiene alguna pregunta hasta el momento? No, profesor, por el momento no. Ok, entonces con esto concluimos lo que es la guía de onda rectangular. Vamos a ver ahora qué hay respecto a la guía de onda circular. La guía de onda circular
es como esta que se puede ver en la pantalla, esta fotografía. Nuevamente, como el caso de la guía de onda rectangular, tenemos una plaquita, en este caso es circular, que está perforada. Aquí vemos unos tornillos y sirve para poder, en este caso, hacer las conexiones entre los trozos de este tipo de guías, de este tipo de línea de transmisión que llamamos guías. Aquí tenemos un círculo, ¿verdad? Un tubo, pero que es de pared gruesa. Y esa pared gruesa lo único que hace es darle consistencia robusta para que no se doble y no tengamos un problema mecánico, ¿sí? Que haga que en este caso, pues que se genere una irregularidad interna y no se pueda tener, en este caso, las reflexiones que se buscan para transmitir la información dentro de esta zona que está de color negro. Es decir, entonces la onda electromagnética en realidad va a viajar en los rebotes internos en la zona negra. No tiene nada que ver el metal que se encuentra en el exterior. Entonces, la guía de onda circular se usa en muchas aplicaciones especiales en técnicas de microondas. A unas ondas electromagnéticas les llamamos guía de microondas porque su longitud de onda cae con un exponente elevado a la 10 a la menos 6. Entonces podemos decir que pues son señales de microondas. Por esa razón se llaman como energía de microondas o lo que también ondas electromagnéticas en intervalos de las microondas. Entonces, tiene la ventaja de una mayor capacidad de manejo de potencia y una menor atenuación para una de longitud de onda de corte determinado. Me estoy refiriendo a la circular. Es decir, comparado con lo que es la operación de una guía de onda rectangular, la guía de onda circular puede manejar un poquito mayor cantidad de potencia y presentar un poco de menor atenuación. Sin embargo, tiene una gran desventaja con respecto a la guía de onda rectangular, que es su tamaño y su peso, el cual es ligeramente mayor. Entonces, también es importante considerar eso, dado que pues suspender guías de onda en paredes o en techos, si el peso sí es considerable, no vamos a tener un trocito de guía de onda solamente de 20 centímetros o de 50 centímetros, si son de metros. Entonces, eso pues se vuelve un pequeño problema o a lo mejor un gran problema cuando se hacen las instalaciones, dado que pues por lo general son en longitudes largas, por ejemplo, cuando queremos transmitir del transmisor a una antena, como es el caso de Cerro Chiquihuite, que son de decenas de metros, entonces eso hace que tenga mucho peso. Otra cosa importante puede ser relacionado con lo que es la polarización. Entonces, esta polarización que se aplica en lo que es la guía de onda circular se puede alterar, debido a que puede encontrar pequeñas irregularidades en la superficie de la pared interior de la guía de onda, ¿ok? Mientras que en la guía de onda rectangular la polarización pues es fija, es decir, por la estructura, pues la polarización que tenemos en lo que es la guía de onda rectangular, podemos tener pues por ahí alteraciones en la onda electromagnética, sí, pero es más fácil de poderlas corregir y poderlas controlar porque son superficies planas. Para el caso de lo que es la guía de onda circular, tenemos dos tipos de polarización, que podría ser la polarización circular, inclusive la polarización helicoidal, que es lo que les mostraron o les enseñaron en el curso previo de campos y ondas electromagnéticas. El problema, por ejemplo, cuando se utiliza polarización helicoidal, es que, bueno, como sabemos, pues va rotando, o sea, como si fuese un resorte, el movimiento de la onda electromagnética, y si por alguna razón en alguna parte de la superficie circular interior de este tipo de línea de transmisión hay una pequeña obstrucción, entonces pues la polarización va a verse afectada. Eso es uno de los grandes inconvenientes que presenta este tipo de guías de onda. ¿Qué respecto a los modos de propagación dentro de lo que es la guía de onda? Bueno, pues podemos decir que la onda de la frecuencia más baja o el modo dominante en la guía de onda circular es el modo TE10, en donde, como el caso de la guía de onda rectangular, el primer subíndice que corresponde a la M indica el número de variaciones de onda completa de la componente radial del campo eléctrico alrededor de la circunferencia de la guía de onda. Es decir, a diferencia de lo que es la guía de onda rectangular, aquí se toman el caso con el subíndice M, el número de ondas completas del campo eléctrico.
no como en el caso de la guía de onda rectangular, donde se toman medias longitudes de onda. Y el segundo subíndice, n, indica el número de variaciones de media onda a través del diámetro. Es decir, van a tener, en este caso, dos parámetros. Uno que va relacionado con longitudes de onda completa y el otro con medias longitudes de onda. Aquí en la siguiente diapositiva podemos ver las configuraciones de campo del modo transversal eléctrico 1,1 y el transversal magnético 1,1 en este tipo de guía de onda. Particularmente, este texto que está aquí está referido al modo T11, que sabemos que es el modo dominante. Las líneas sólidas pues van a representar las líneas de campo magnético y las líneas que están en este caso segmentadas a las líneas de campo eléctrico. Como bien sabemos, de la ley de Faraday, las líneas de campo eléctrico salen de un punto y llegan a otro. Por esa razón, bueno, pues tenemos líneas que salen del lado izquierdo al lado derecho, o puede ser de forma inversa, del lado derecho al lado izquierdo. Por eso no tienen flechitas, porque se pueden generar en ambos sentidos, inclusive de manera alternada. Y así es como se van a ver, en este caso, las líneas de campo eléctrico. Mientras que las líneas de campo magnético son estas que vemos aquí de manera sólida, que deberían de cerrarse. Aquí no se alcanza a apreciar porque la figura es plana, pero tienen que cerrarse en la parte trasera de esta figura, como si fuese una pelotita. Para el modo transversal magnético, bueno, aquí tenemos una variación conforme a la nomenclatura utilizada aquí en el caso de estas líneas. Las líneas que en este caso se encuentran segmentadas corresponden a las líneas de flujo magnético, porque son superficies cerradas. Vemos que se generan dos nodos y por consiguiente dos campos magnéticos. Y tenemos líneas de campo eléctrico que salen de un nodo y llegan a otro y viceversa. Y estas que salen de aquí y que tienen que cerrarse en la parte trasera. Y aquí igual se cierran en la parte trasera. Llegan a la parte, bueno, mejor dicho, no se cierran, sino más bien llegan de este nodo y llegan a la superficie del conductor. De este lado y de este también llegan a la superficie del conductor de este otro. Dado que sabemos que las líneas de campo magnético nacen de un punto y llegan a otro. No son líneas cerradas como el caso de las de campo magnético. Entonces, para el modo T11 y modo TM11. Pero podemos ver para otros modos de propagación, ¿sí? Donde nuevamente, recordando que el subíndice M indica el número de variaciones de onda completa de la componente radial del campo eléctrico alrededor de la circunferencia de la guía de onda. Podemos ver aquí entonces que las líneas sólidas, estas negras con puntas de flecha, son las líneas radiales, ¿verdad? Que se dibujan aquí, que indican cómo es que está el campo eléctrico distribuyéndose para el modo de propagación TM01. Y las líneas punteadas corresponden a el campo magnético. Recordando que el primer subíndice, que es M, indica las variaciones de onda completa, y el segundo, que corresponde a N, las variaciones de media onda. Para el modo TM11, que es el que se acaba de mostrar hace un momento, vimos que se tenían dos nodos. Aquí vemos los nodos, me refiero a estas zonas blancas. Aquí se tiene un solo nodo, que es esta zona. Y salen líneas de campo eléctrico, como están marcados aquí en estas flechitas negras, y las líneas de campo magnético con las líneas punteadas. Para el modo TM21 o TM21, tenemos 4 nodos y vemos que cada uno de ellos tiene la misma forma que el primero de estos, el TM11. Si se fijan, son una réplica de los modos anteriores. Entonces, bueno, esto es lo que resulta de el modelado matemático y la representación de, en este caso, de forma vectorial, de cómo es que se lleva a cabo la distribución de campo eléctrico y campo magnético. Por ejemplo, para el caso TE01, aquí podemos ver una vista de corte de sección transversal, donde nuevamente vemos que de forma radial salen las líneas de campo eléctrico y las líneas que están aquí punteadas son las líneas de campo magnético. Entonces, esto no lo vamos a hacer caso a esta figurita, no vamos a ir directamente sobre la que está del lado, en la parte inferior, del lado izquierdo. Podemos ver cómo este es un corte de sección transversal y este es un corte de sección longitudinal. Aquí lo que vemos, estas líneas, son líneas de campo eléctrico que salen de un punto y llegan a otro, y así se van, en este caso, desplazando a lo largo de la misma. No se alcanzan aquí a mostrar las líneas de campo magnético.
Para el modo TE11 vemos o recordamos que tenemos dos nodos, donde vemos que estas líneas que se ven más sólidas corresponden a las líneas de campo eléctrico y las líneas que circundan a lo que es estos nodos, cada uno de ellos, son líneas de campo magnético. Aquí ahora lo que se muestra en modo TE11 son las líneas de campo magnético, porque vemos cómo es que se están cerrando y se van desplazando a lo largo de la misma. Para el modo TE21 tenemos 4 nodos, ¿sí? Como se acaba de mostrar en las diapositivas anteriores, y ahora vemos cómo es que se van moviendo las líneas de campo magnético, y esta representación, pues, es las líneas de campo eléctrico. Entonces, bueno, pues todo este tipo de información, cuando alguien quiere determinar en cierto punto a lo largo de lo que es una línea de transmisión de este tipo, cómo es el comportamiento del campo eléctrico, la intensidad tanto del campo eléctrico como el campo magnético, y ver si son ortogonales, bla, 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 etcétera. Pero creo que para fines de ingeniería, pues es más que suficiente tener una idea de cómo es que se comporta este tipo de campos, dado que solamente si hiciéramos investigación, pues en este caso, evocaríamos a estudiar mucho más respecto a este tipo de comportamientos de distribuciones de campo. Las fórmulas para poder calcular los modos de propagación son las siguientes. La longitud de onda de corte para el modo dominante de propagación TE11 en este tipo de guías de onda, que va a tener un radio que le vamos a llamar A, va a estar dado por lambda C igual a 2pi sobre A dividido entre 1.814. Y para el modo dominante de propagación TM01, ¿esto qué significa? Que la guía de onda circular tiene dos modos de propagación dominantes, a diferencia de la guía de onda rectangular, donde solamente tiene uno, que es el modo TE10. Aquí, para el caso de la guía de onda circular, se tienen dos modos de propagación, que sería el TE11 y el modo TM01. Entonces, para calcular el modo de propagación TE11, la longitud de onda de corte es igual a 2pi por A dividida entre 1.814, y para el modo dominante de propagación TM01 sería lambda C igual a 2pi A dividido entre 2.405. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cálculo, así como al principio de la sesión, para caso de la onda circular. Hace un momento se hizo para el caso de una onda rectangular, y ahora pues vamos a abordar el caso de una onda circular. Pero antes, para poder cambiar al siguiente archivo de PowerPoint, pues voy a hablar acerca de las aplicaciones de la guía de onda circular. Esta tiene aplicación en rotación de uniones en radares para conectar la antena de bocina o la antena de corneta que alimenta un reflector parabólico que debe girar para el seguimiento. Tal vez algunos de ustedes o la mayoría de ustedes ha pasado cerca del aeropuerto, ¿verdad?, que tenemos aquí en la ciudad, o vive cerca de ahí y se ha dado cuenta que existe el radar, y ese radar está girando a los 360 grados, es decir, está dando vueltas. Bueno, pues ese radar lo que tiene es un sistema parabólico. Y como ya se los había mencionado anteriormente, se tiene un plato reflector, que es la parábola, que en sí a muchos nos apantalla, no, pues es que es una parábola, tiene una antena parabólica. Bueno, en realidad la parte esencial de la antena parabólica, pues sí es el plato, pero aparte del plato, lo importante es el colector, que es la antena de corneta o antena de bocina. Todas las señales pegan aquí y entonces tienen su foco, sí, que es exactamente donde se encuentra ubicada esta antena, y ya de ahí se lleva la colección de la onda electromagnética hacia donde se requiere. El problema que se tiene, por ejemplo, en los radares que son móviles, como en el caso de los aeropuertos, es que tiene que estar girando. Entonces, para que gire, debe de, pues, ¿cómo ponemos aquí un cable que esté girando a los 360 grados? Pues se enreda, ¿verdad? No es posible. Entonces, tiene un mecanismo bastante ingenioso que permite que la boca de una brida con la boca de la otra brida de la antena, entonces no estén atornilladas, sino que estén en contacto girando, ¿sí?, los 360 grados, para que se pueda ir captando las ondas reflejadas de los objetos, que en este caso son los aviones, que son los que interesa detectar en el radar de los aeropuertos. Entonces, para eso se utiliza este tipo de guías de onda, las de tipo circular. Las de tipo
rectangular no se puede, porque al girar el rectángulo, pues nos quedan las dimensiones rotadas. Por consiguiente, no podríamos, en este caso, capturar la onda electromagnética. Mientras que en el caso de la guía de onda circular, esto es posible. Bien, en el siguiente, el modo TE01 es muy útil para transmisiones de larga distancia arriba de los 10 GHz. La mayor parte de las aplicaciones de las guías de onda, tanto circulares, particularmente ahorita hablando de las circulares, es para comunicaciones satelitales. Se pueden utilizar también guías de onda rectangulares. Todo esto ya sabemos que va a depender de la polarización y también va a depender de la frecuencia a la cual se quiere utilizar. Aunque más que de la frecuencia, pues depende mucho de la polarización y la aplicación que se tiene para su uso. En este caso, pues su aplicación es la que lo va a definir. Y la otra, en comunicaciones de banda ancha, a corta y a distancia media, podría reemplazar o compartir enlaces entre líneas coaxiales y microondas. Muchas veces, algunos instrumentos o equipos de medición, por ejemplo, los sistemas de televisión, la mayoría de ellos que se enlazan vía satelital, es decir, pues en nuestras casas nos ponen una antena que es satelital, pero el transmisor del proveedor del servicio tiene su sistema de generación, su estudio, su generación, sus amplificadores, y entre sus propios equipos tiene que conectar diferentes etapas y a veces utiliza guías de onda dentro de su mismo armazón donde tiene todos sus instrumentos y sus equipos antes de mandarlo a la antena transmisora. Entonces se pueden hacer tanto para mandar la señal de un transmisor a la antena o entre los diferentes equipos de alta potencia que se utilizan para estos tipos de sistemas. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No, profesor. No, profe. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de cálculo para lo que es una guía de onda circular. Entonces, el enunciado ahora dice lo siguiente. Para el modo dominante propagado en una guía de onda circular llena de aire, la longitud de onda de corte es de 10 centímetros. Entonces, con ese dato, nos pide calcular el tamaño que requiere tener el área de la sección transversal de la guía de onda y las frecuencias que se pueden usar para este modo de propagación. Les permito un momentito para que puedan apuntar la información del problema. Bien, no sé si pueda continuar con la siguiente diapositiva. Sí, profe, adelante. Ok, gracias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué datos tenemos, y el dato que nos proporciona el problema es la longitud de onda de corte, que son 10 centímetros. Entonces, utilizando la fórmula para el caso de la transversal eléctrico modo dominante 1,1, entonces tenemos que lambda C es igual a 2pi por A dividido entre 1.814. Entonces, de esa fórmula despejamos A y nos queda que el lambda C, que vale 10, se multiplica por 1.814 y se divide entre 2pi. Y esto resulta con un valor de 2.88. Por favor, verifiquen si eso es correcto. Sí, profe, sí, Ok. Entonces lo que nos pide en el inciso A es determinar el área de la sección transversal, ¿verdad? De la guía de onda. Entonces, como es circular, pues sabemos que el área de sección transversal de una circunferencia, le vamos a llamar A cross section, por eso se le pone CS, es igual a pi por A al cuadrado, es decir, pi por radio al cuadrado. Entonces, nos queda la multiplicación de pi por 2.88
elevado al cuadrado. Obviamente, pues está dado en centímetros y esto resulta con un valor de 26.05 centímetros cuadrados. Por favor, verifiquen si eso es correcto. Sí, profe. Ok, entonces procedemos a calcular la frecuencia de corte y la frecuencia de corte, la relación de la velocidad de la luz en centímetros dividido entre lambda c. Entonces, esto nos resulta 3 por 10 a la 10 entre 10 con un valor de 3 gigahertz. Por lo tanto, esto significa que las frecuencias arriba de 3 gigahertz se pueden propagar a través de esta guía de onda. Ojo, aquí hay que tener cuidado. Frecuencias por encima. Las frecuencias iguales a 3 gigahertz, que coinciden con el valor de la frecuencia de corte, no se propagan. Y las que son inferiores a 3 gigahertz, mucho menos. Por consiguiente, la frecuencia que yo quisiera transmitir por esta guía de onda con este radio debería ser de 3.5, o de 4, o de 5, de 6 o de 7 gigas, pero no de 3.01 gigahertz, o muy cercano a 3 gigahertz. ¿Sí queda claro? Entonces, para concluir el tema relacionado con lo que son las guías de onda, aquí, bueno, lo que yo he escogido es material que puede ser más útil para ustedes, como para la formación de ingenieros. Y me refiero a más útil porque si ustedes consultan en libros de guías de onda van a encontrar mucha información y mucha matemática. ¿Qué es lo que viene en esos libros? Bueno, pues a partir de lo que es la ecuación de onda y en este caso haciendo uso de las ecuaciones de Maxwell con condiciones de frontera, lo que se demuestra es que la estructura que en este caso les he enseñado, que es la rectangular y la coaxial, y cualquier tipo de estructura geométrica o forma geométrica, puede servir para transportar energía electromagnética. Es decir, si nos vamos a las diapositivas que teníamos, me voy a ir a esta, me voy a referir a esta, que es la que mejor se entiende. Cuando se propuso el empleo de este tipo de estructuras, no se piense que a alguien se le ocurrió decir, pues pone un tubo y vamos a poner otros tubos y le metemos una señal a ver qué pasa. No, las cosas no funcionan de esa manera. ¿Cómo es que se hizo? Bueno, pues con la ecuación de onda y con aplicaciones de límites en la frontera y las ecuaciones, la ayuda de las ecuaciones de Maxwell, se demostró o se buscó si era posible que teniendo una cavidad hueca metálica con esas condiciones de frontera, se podía propagar la onda electromagnética o conducir dentro del interior de la misma para llevarla de un punto a otro. Y efectivamente se encontró que se puede llevar a cabo. Y de ahí salieron las ecuaciones que les proporcioné. Entonces hay libros que ustedes pueden encontrar por ahí en la biblioteca o inclusive en forma digital, libros completos de análisis de guías de onda. Y ahí viene toda la teoría física y matemática del funcionamiento de la misma. Entonces, si a alguien le interesa, puede leerlo, puede documentarse. Viene bastante pesado porque vienen muchas literales que a veces nos abruman demasiado. Pero a final de cuentas, bueno, pues ya está demostrado desde hace varias décadas que esto es posible, ¿verdad? Siguiendo los lineamientos que nos marcan o nos establecen, en este caso, las ecuaciones para que se pueda transmitir. Por esa razón, bueno, pues yo no le dedico tiempo a estar desglosando todas esas ecuaciones, pues porque en realidad no aportan tanto, dado que simplemente sirven para poder demostrar que sí se puede propagar. Y que a final de cuentas lo que nos sirven son las ecuaciones que les acabo de mostrar aquí en las diapositivas. Ok, eso es por si alguna vez ven eso y dicen, pues es que el profesor no nos enseñó esto. Bueno, pues no, por la razón que les estoy explicando. Bien, ¿cuál es el mayor problema que se presenta en las guías de onda, tanto circulares o, en este caso, las rectangulares? Uno de los grandes problemas que se presentan es su confrontación al clima. Cuando hace calor, si imagínense que ahí donde ustedes se encuentran ahora, hicieron una instalación en este caso fija, de guías de onda ya atornilladas, obviamente estas no se van a mover, estas van a quedar ya fijas por siempre. Y entonces van a estar así conectadas, ¿verdad?
mañana, tarde y noche. Cuando es época de calor, pues no hay ningún problema, todo se encuentra seco. Pero ¿qué pasa cuando se acerca la noche y en la madrugada que baja la temperatura? Bueno, pues al amanecer vemos que hay condensación de agua por el mismo efecto del clima. La onda electromagnética, cuando se enfrenta a pequeñas gotas de agua, particularmente la de onda circular, es más vulnerable a ese tipo de cosas, a desviaciones en su polarización y por consiguiente tener, pues por dificultad a la hora de la detección de la señal. En el caso de la de la guía de onda rectangular, pues si las condensaciones caen exactamente en donde se forman los ángulos rectos de la estructura, pues no afectará, pero si quedan las partes planas, sí. Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas, la solución técnica que se ha usado es inyectar aire seco comprimido. Al inyectar aire seco comprimido, todas las partículas que puedan llegar a depositarse dentro de la cavidad de cualquier tipo de guía de onda, ya sea rectangular o circular, pues son expulsadas. Es como si fuese una línea de aire. Y obviamente pues tampoco lleva alta presión. ¿Sí? Entonces las bridas en este caso se juntan y se atornillan de tal manera que no haya pérdidas de aire para que se pueda ir expulsando. Entonces, esa es una solución. A lo mejor alguien me va a decir, bueno, ¿y por qué no se le pone unicel u otro material? Bueno, el detalle está en que el unicel pues tiene porosidad y resultaría poca su ayuda. Entonces es más económico poner un sistema de compresión de aire seco y filtrado y entonces inyectarlo y de esa manera mantener siempre seca y libre de partículas extrañas las partes internas de lo que son estas cavidades. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? No, profe, todo bien. Por el momento no, profesor. Ok, pues entonces con esto concluimos lo que es el tema relacionado con lo que es guías de onda y la próxima sesión, que será el viernes, vamos a ver un tema relacionado con lo que son las micros. Entonces, pues si no hay algunas preguntas, que tengan muy buena tarde y cuídense. Gracias, profesor, igualmente. Igualmente, Gracias. Sí, gracias, profe.